Vamos entonces a revisar un ejercicio de resolución de ecuaciones diferenciales de primer orden. Vamos a partir aquí, aquí tenemos una propuesta de 5 ejercicios. Vamos a partir con la pregunta número 5 para ocupar entonces la forma de resolución de ecuaciones de primer orden de tipo exacta. Bien, aquí tenemos entonces el resumen de cómo se calcula, lo hemos visto, cómo se calcula la solución de una ecuación exacta. Lo primero es reconocer la forma de una ecuación diferencial para resolver de tipo exacta. Bueno, entonces aquí voy a tomar la ecuación y vamos a identificar que esta parte que está acá sería, según la forma, sería la m de xy, porque le acompaña la de x, y esta forma que está acá sería la n de x, porque la acompaña a la de y. Eso en primer lugar. Ahí tengo identificado los elementos de la ecuación para hacer el procedimiento. Ok. Entonces tenemos check con la primera. Check. Ahora vamos a hacer la prueba de exactitud. ¿Qué es la prueba de exactitud? Para poder encontrar entonces una función, la solución, que es la función potencial phi, primero tengo que comprobar que sea una ecuación exacta. ¿Qué es lo que hago? Voy a derivar parcialmente la m respecto a y y derivar la n parcialmente respecto a x y compararla. Si son iguales, entonces se comprueba que es una ecuación exacta y se puede pasar entonces a encontrar la solución de esa ecuación. Entonces hacemos entonces dos veces, hacemos la comprobación de la exactitud. Entonces vamos a revisar si esta EDO es exacta para ocupar el método que el teorema nos indica. Así que lo que tenemos que hacer es tomar la m y derivarla. Voy a poner aquí la m de xy para guiarme. Yo tengo que es 3y cuadrado factor de x por x más 3 en el denominador. Y tengo que hacer entonces aquí es la eh, derivada parcial respecto a y. Esta también es la derivada parcial respecto a m, la derivada de m respecto a y, también se puede escribir como m de y. Y la derivada parcial de n respecto a x también se puede escribir como n de x, que es un poco más corta la notación. Entonces yo voy a poner aquí m de y y voy a derivar parcialmente la m respecto a y. Bueno, entonces eh, la derivada de... Voy a acomodar un poquito para que podamos revisar. Aquí tenemos 3y cuadrado por 1 partido por x factor de x más 3. ¿Ya? Para observar mejor la aplicación de la derivada. Entonces hago m de y. La derivada parcial respecto a una variable es, esa variable pasa a ser la derivación y las otras variables pasan a ser constantes. Entonces, esta estructura que está acá es constante, se mantiene y se deriva 3y cuadrado. 3y cuadrado sería 6y por, y esto se mantiene constante. ¿Ok? Finalmente entonces tengo que es 6y factor de x más 3 en el denominador. Paso entonces con la segunda componente, que es la n, que es un poquito más larga, 2i factor del logaritmo natural de 5x entre x más 3 más 3 seno de y. Esa sería la n. Y aquí vamos a hacer la n de x, ¿correcto? La n de x, que sería la derivada parcial respecto a x. La voy a escribir acá abajito porque es un poquito más largo el proceso. Ya, vamos a derivar entonces la n todo respecto a x. Lo que sea y es constante. Entonces, por ejemplo, aquí el 2i, este sería para mí constante y este también sería constante. Lo demás
se mantiene. Entonces, como es constante, mantengo la 2i y derivo lo que está dentro de la expresión, que sería la derivada del logaritmo natural, que sería 1 partido por el logaritmo natural, o sea, 1 partido por x, que en este caso es 5x entre x más 3, por la derivada de lo de adentro, la derivada de 5 partido en x más 3, que sería la derivada de la división. La derivada de la división sería x más 3 al cuadrado de lo que está abajo, derivo el 5x con respecto a x, mantengo el de abajo sin derivar, menos, ahora el de arriba no lo derivo, y derivo el de abajo, x más 3, que es 1, ¿verdad? Tengo derivado recién el logaritmo, más la derivada de 3 seno de i, que en este caso es una constante, y como estoy derivando con respecto a x, sería 0. Voy a seguir acá trabajando la expresión, porque tendríamos acá paréntesis x más 3 entre 5x, 1 partido por 5 x más 3 queda como x más 3 partido por 5x. Esta expresión que está acá me queda como 5x más 15 menos 5x, o sea, queda por 15, ¿verdad? Y aquí me queda x más 3 al cuadrado. Ahí. Bueno, vamos a simplificar una de estas con una de estas. Y aquí voy a poner la simplificación de los números. Entonces ahora nos quedaría simplificado, me quedaría 2i, factor de 1 y 3 serían 3 partido por x factor de x más 3. Y eso sería 2i por 3 serían 6i entre x factor de x más 3. Bueno, si observamos aquí, el m de x, o sea, el m de y, perdón, es igual al n de x. O sea, se cumple con la prueba de exactitud. Entonces decimos como m de y es igual a n de x, entonces cumple con ser una ecuación exacta. Al hacer esto, bueno, este es el primer proceso, voy a poner aquí paso número 1, podemos entonces ir al segundo paso, que sería resolver probablemente tal la ecuación diferencial, dado que ya dijimos que era una ecuación exacta. ¿Okay? Hicimos la prueba de exactitud. ¿Ya? Podemos procesar entonces el teorema que dice que, dado que es exacta la ecuación, entonces dice que existe una ecuación, una función phi de x, y igual a c, a la constante que es la que está dicho acá. La solución, ahí está, la solución. ¿Sí? Ya. ¿Y cuál es la solución entonces? Esta ecuación phi cumple con dos cosas. Cumple con que la phi de x es igual a m, donde esta phi respecto a x es m, y a su vez phi de i, que dice acá, phi de i es igual a n. Bueno, recuerden que las notaciones abajo, cuando dice f abajo, dice la función derivada respecto a la variable. Entonces eso es phi de x significa la derivada de la función respecto a x. Phi de i significa la derivada de la función respecto a y. Eso es lo que cumple a su vez. Entonces, a partir de esto, encontramos la función phi. Entonces, la primera parte sería usar una de las dos condiciones, como por ejemplo en este caso vamos a usar phi de x es igual a m.
¿Ok? Al hacer phi de x igual a m, bueno, la phi de x es la que no tengo, pero m es 3i cuadrado partido por x más 3, ¿cierto? Esa es la m. 3i cuadrado partido por x más 3. Correcto. Entonces, si yo sé que existe una phi en el paso que estamos revisando ahora, pero conozco que esta phi, si yo la derivo, es 3i cuadrado entre x más 3, entonces, ¿cómo conozco la phi? Ocupando el proceso inverso, que sería la integración respecto a x. Entonces, si yo integro la phi de x respecto a x, me queda phi. Y ahora integro la integral de 3i cuadrado respecto a x más 3. Respecto a x. Entonces, respecto a x, el 3i cuadrado es una constante. ¿Sí? Entonces, tendría la integral de 1 partido por x más 3 de x. Entonces, ahora lo que me corresponde es calcular la integral de esa ecuación, de esa integral fracción por parte. Voy a hacer aquí al ladito, vamos a hacer aquí un paréntesis y lo vamos a calcular acá. La integral de 1 x más 3. Bueno, esta es una fracción parcial, el método. Ax más bx más 3. Entonces de aquí obtengo que a por x más 3 más b por x es lo mismo que 1. Uso los puntos críticos, por ejemplo, un punto crítico es x0. Lo reemplazo en esta expresión. Y me queda que 0, si lo pongo aquí en el x, me queda 3a más 0. Entonces de aquí sale que el a es un tercio. Y el otro punto crítico es el menos 3. Si lo reemplazo en la misma ecuación, la igualdad, 1 es igual a, pongo menos 3, me queda menos 3 más 3 será 0a, me queda menos 3b. De aquí obtengo que b es menos un tercio. Entonces la integral finalmente, la integral de 1 partido por x sería la integral de 1 partido por... Perdón, voy a factorizar inmediatamente. Sí, voy a hacer así. De 1 partido por x, un tercio, menos un tercio de 1 partido por x más 3. Está un poquito mal apretada. Lo voy a reescribir porque está muy junta. Sería la integral de 1 factor de x más 3 de x a partido. Entonces pongo el a me dio un tercio, lo dejo como constante afuera y me queda 1 partido por x de x menos un tercio. Hago lo mismo con la siguiente, la integral de 1 partido por x más 3. Ahí sí, queda más clarito. Y aquí obtengo entonces que es un tercio del logaritmo natural de x menos un tercio del logaritmo natural de x más 3. Ok, bueno, finalmente esto lo puedo juntar como un tercio logaritmo natural, la factorizo por un tercio y la resta del logaritmo se une eh, como división del logaritmo. Entonces ahora aquí lo que puedo hacer es contestar acá, que sería 3i cuadrado, y la integral sería un tercio del logaritmo de x más 3. Y la integral acá tiene una constante, y esta constante
no es una constante numérica necesariamente, también puede ser una constante, una función que depende de la variable y, porque como estamos derivando, integrando respecto a x, si yo tengo una función que depende de y la derivo respecto a x me da 0. Entonces esta constante de integración en realidad es una función que depende de variables de y, incluyendo la constante numérica. ¿Correcto? También podría ser esta respuesta, esta de aquí, también podría ser, por ejemplo, y cuadrado, 2i, 1, y todas esas yo las digo respecto a x dan todas 0. Por eso entonces se pone una función respecto a la variable y. Ya, entonces aquí la voy a remarcar, porque aquí ya tendría la estructura de la solución de la ecuación, la phi, ¿correcto? Entonces lo único que me falta de esta estructura es revisar cuál sería la HDI. Bueno, para eso entonces en el paso B, que lo que se hace es usar la otra condición que es phi de i igual n. También la pueden hacer en el orden en el inverso o viceversa y van a llegar a la misma conclusión pero usando el proceso correspondiente. Phi de n. Bueno, yo no conozco phi de i, pues conozco phi, conocía phi de x, pero no conozco phi de i. Pero conozco aquí phi, entonces tendré que derivar esta phi que conozco respecto a i. Ah, perfecto. Ya. Aquí la voy a reescribir un poquito, me faltó reescribir acá, que esta sería la misma que phi es igual a, se simplifica, me queda i cuadrado logaritmo de x por x más 3 más h de i. Ya, esa es la que voy a usar. Ahí está. Ahí. Phi de i, entonces sería derivar toda la ecuación respecto a i, y entonces este elemento que está acá, el logaritmo, es una x que es constante. Entonces me quedaría 2i logaritmo natural de x por x más 3 más la derivada de i que sería la derivada de h de i prima. Y eso tendría que ser igual a la n. ¿Y cuál es la n acá? La n de acá es, la n es acá. Todo esto. Esa es la n. Esa. No. Aquí. Ahí sí. Esa es la n. Copiamos esta parte para no escribirla. Esa es la n, sí, esa es la n. Ya, entonces pego aquí. Voy a escribirlo aquí más bajito el paso. Voy a escribir acá. Acá. Ahí sí ven, son iguales. Vamos a borrar esa pintura y esa pintura. Ahí está, igual. Que lo que ando buscando entonces es h' de i. Vamos a ver entonces si esto se puede simplificar. Tendríamos, por ejemplo, que en esta expresión, sí, tenemos en esta expresión que i, factor de i, esta que está aquí es 2i logaritmo natural de x más 3 más h' de i. Este sería 2i logaritmo natural de 5x más 3 más 6i seno de i. Ya distribuí el 2i. Entonces h' de i sería 2i logaritmo de 5x más 3 menos 2i logaritmo de x más 3 más 6i seno de i. Vamos viendo entonces aquí h' sería factorizo por 2i y este me quedaría los mismos logaritmos, serían logaritmo natural
de 5x, x más 3. La división de los dos argumentos. Vamos a quedar espacio acá. Ahí. 5x, x más 3 dividido por x más 3, ¿cierto? Lo junto en, no sé si se explica, pero estoy ocupando propiedades del logaritmo, que si están restados los logaritmos, entonces los paso dividiendo los argumentos y junto en un solo logaritmo. Ahí el primer argumento dividido por el segundo. Ahí. Entonces ahí lo junté en un solo logaritmo todo. Insisto, factoricé por 2i y al factorizar de i me quedó así. Lo voy a escribir acá. 2i factor de logaritmo de 5x, x más 3 menos logaritmo de x más 3. Así. ¿Ve? Y esto lo junté en un puro logaritmo, el logaritmo de la división. Ya, eso fue lo que hice. Me salté un paso y al final igual lo escribí. Más 6i seno de i. H' de i sería entonces 2i. Este logaritmo quedaría como... Lo voy a escribir así, lo voy a dar vuelta. X más 3 y este es x. Bueno, finalmente me queda el logaritmo de 5. Revisando aquí me quedaría h' de i es igual a 2i por... ¿A qué me refiero? Me refiero a esto que estoy simplificando. Eso, eso y eso. Aquí me queda un 1, un 1, un 1 y un 1. Entonces queda logaritmo natural de 5 más 6i seno de i. Ya. Ahí tengo h de i. Entonces lo que tendría que hacer es h' de i, buscar el h. Entonces, para encontrar h de i, tendré que integrar esta función respecto a i. Ya, entonces, respecto a i, la integral de 2i logaritmo de 5 me quedaría 2 logaritmo de 5. No, me quedaría logaritmo de 5 de i cuadrado, ¿cierto? Si yo derivo eso, me queda 2i, 2 logaritmo de 5i. Más y la integral de 6i, bueno, esta es la integral por parte, bueno, hay que hacerla acá de nuevo, un ejercicio bastante largo, completo, que pasa por todos los elementos del cálculo. Tendré que calcular la integral de 6i seno de i de i. Entonces, si yo hago la integración por parte, ahí está la ecuación por parte. Voy a usar aquí u como 6i, que sería entonces de u sería 6 de i, y la db la estaría usando como seno de i de i. Por lo tanto, la b sería menos coseno de i. La idea de coseno es menos seno, con el menos delante da más seno. Entonces, aplicando la integración por parte, me quedaría u por b, que sería menos 6i coseno de i, menos la integral de b por du. B sería menos coseno de i por 6 de i. Ya, entonces aquí sería menos 6i coseno de i, menos con menos da más, saco el 6, me queda la integral de coseno de i de i. Y esto sería menos 6i coseno de i, la integral de... Quedó medio feo ahí. Ahí sí, coseno de i, y la integral de coseno es seno, ¿verdad? La idea de seno es coseno. Y aquí le agrego una constante. Entonces ahora estoy en condiciones de escribir toda la expresión de la integral que sería aquí
6i coseno de i más 6 seno de i más k. Perfecto. Ya. Punto 3. Tendríamos entonces, resumiendo, punto 3, estaríamos en el punto 3. Un poco larga la forma de la solución. Punto 3, entonces diríamos que estamos en condiciones de encontrar la ecuación que sería esta que está acá. Ya hicimos la integración y encontramos la phi. Ahora, el punto 3 de este resumen es para cuando no es exacto, que en este caso no lo vimos porque seríamos encontrar un factor integrante, uno de x, uno de y, que en este caso no tenemos que usarlo porque no nos dio la ecuación no exacta, nos dio exacta, así que no hay que hacer entonces eh, el paso 3. Paso 3 sería usar el factor integrante para convertirla en exacta. Les decía entonces que me falta el paso 3, que sería escribir la solución. La solución. Que sería phi de xy igual c. Aquí teníamos notada la phi, que es esta que está acá. Ahí. Ahí. Voy un poquito más abajo. Voy a escribir aquí mejor porque si no, no va a quedar el espacio. Ahí. Voy a escribir la solución. Pero el HDI sería el que calculamos acá, que sería este de acá. Este es el HDI y lo escribo. Aquí. Pega. Ya, entonces ahí decía, ¿cómo es la solución que estamos buscando? Phi de xy es igual a c. Ya, entonces, esto que está aquí, todo eso es phi. Ahí está. Ese es phi de xy. Y aquí le igualamos a c. Finalmente, entonces, aquí tenemos la respuesta total.